Buenos días, señores. El día de hoy vamos a ver dos temas importantes con relación a los flujos de caja. El primero es el uso de métodos probabilísticos y su incorporación en los flujos de caja. Y el segundo es la inflación. Vamos a ver cómo se incorpora la inflación en nuestros cálculos. Bien, pues comencemos entonces con estos dos temas. La evaluación de inversiones tiene como fin primordial predecir el resultado de una inversión. Normalmente las variables utilizadas para la evaluación asumen resultados fijos, es decir, se considera que éstas tendrán un escenario o valor único al evaluar el proyecto. El evaluador usa promedios para calcular los ingresos, los costos de producción, de mano de obra o de determinados rubros o materiales, así como estimaciones de ventas si es el caso. De esta manera se calculan los ingresos netos anuales y se comparan con la inversión en el flujo de caja del proyecto para obtener el banco correspondiente. La utilización de promedios o moda se conoce, como hemos dicho en las clases anteriores, con el nombre de evaluación determinística, ya que el van por obtener es único, como resultado de ingresar variables con un valor también único. Sin embargo, esas variables hacen referencia a un escenario de muchos resultados posibles. El riesgo de la evaluación estará entonces dado en función de la incertidumbre que envuelve esas variables proyectadas. Cuanto menor sea la variación y mayor la frecuencia de las observaciones pasadas de un evento, mayor probabilidad tiene el pronóstico de ser exacto y viceversa. El análisis de riesgo usando la técnica de simulación Monte Carlo es una técnica útil que permite superar las deficiencias del uso de variables con valor único. Por lo tanto, es un instrumento para enfrentar la incertidumbre y agrega el dinamismo propio de la realidad de las inversiones. Para aplicar este tipo de análisis es necesario la ayuda de un software. Hay de varios tipos. Unos muy tradicionales como el Crystal Ball o el Risk Easy, del cual tienen el link en este slide, u otros más simples y con una versión gratuita de tiempo limitado como el Risk Amp. Este es en realidad un add-in, es decir, un complemento que agrega nuevas características al Microsoft Excel. El uso de un add-in ayuda a evitar errores y hacer un trabajo repetitivo en minutos que de otra forma podría llevar horas si lo hacemos en forma manual. La simulación de Monte Carlo es un método estadístico utilizado para resolver problemas matemáticos complejos a través de la generación de variables aleatorias. Esta simulación de Monte Carlo o método de Monte Carlo le debe el nombre al famoso casino del Principado de Mónaco, siendo en este sitio la ruleta el juego de casino más famoso y también el ejemplo más sencillo de mecanismo que permite generar números aleatorios. La clave de este método está en entender el término simulación. Realizar una simulación consiste en repetir o duplicar las características y comportamientos de un sistema real. Entonces, el objetivo principal de la simulación de Monte Carlo es intentar imitar el comportamiento de variables reales para, en la medida de lo posible, analizar o predecir cómo van a evolucionar. Como la simulación Monte Carlo implica el procesamiento de una cantidad de información muy grande de cifras, y usualmente solo se lo puede hacer con la ayuda de una computadora, es por esto que, mediante el uso de un utilitario para Windows, la aplicación del análisis de riesgo se convierte en un simple proceso de seleccionar las variables de riesgo y los resultados de este modelo, estableciendo distribuciones de probabilidades y ejecutando la simulación en la computadora. Cuando las variables pueden presentar una gran cantidad de resultados posibles, habrá implícitamente un riesgo. Ese riesgo del proyecto estará representado por la incertidumbre que envuelven estas variables proyectadas. Cuanto menor sea la variación y mayor la frecuencia de las observaciones pasadas de un evento, mayor probabilidad tiene el pronóstico de ser exacto y viceversa.
el análisis de riesgo usando la técnica de simulación Monte Carlo permite superar las deficiencias del uso de variables con un valor único, como habíamos mencionado antes. Por lo tanto, nos sirve para enfrentar la incertidumbre y agregar dinamismo en la evaluación que vamos a comenzar a explicar a partir de este momento. Por ejemplo, si en un proyecto cualquiera la estadística muestra que los rendimientos de producción del pasado pueden estar entre 1 y 1.5 toneladas, el modelo determinístico indica que debe usarse el promedio o moda como valor único. En este caso, el promedio sería de 1.25 toneladas. Sin embargo, por otra parte, el método Monte Carlo propone que se defina un rango de entre 1 a 1.5 toneladas y que se determine un tipo de distribución de probabilidad asociada a la variable, en este caso, rendimiento de producción. De esta manera, mediante el uso de números aleatorios, la variable puede asumir cualquier valor entre 1 y 1.5 toneladas. El análisis de riesgo usando la técnica de simulación Monte Carlo implica el determinar un modelo matemático y someterlo a repetidas simulaciones. En líneas generales, la simulación permite incluso que se tomen en cuenta posibles correlaciones que puedan existir entre las variables del modelo. Por poner un ejemplo, es posible que la variable precio de venta esté relacionada con costos de producción positivamente. Una vez terminadas las corridas o repeticiones, los resultados de las simulaciones se reúnen y analizan estadísticamente para determinar una distribución de probabilidad que muestre una gama de todos los posibles resultados con sus respectivas probabilidades. Para poder simular el modelo matemático de la evaluación de un proyecto, es absolutamente necesario que se identifique y se asigne un rango de valores para las variables claves y las probabilidades de ocurrencia de cada valor dentro de ese rango. En la determinación de los riesgos es necesaria la especificación de valores máximos y mínimos. La definición de límites de rango para las variables claves parte de la consideración de los datos del pasado de un evento y de la formación de frecuencias a partir de ellos, que muestre los valores posibles y el número de veces que ocurre cada resultado. Para algunas variables, sin embargo, la información del pasado no existe, en cuyo caso se debe de recurrir al criterio de expertos o a la fijación de rangos y distribuciones con base a experiencias pasadas de algún proyecto similar. La asignación de un valor único a una variable implica el asumir una distribución determinística de probabilidad donde el valor correspondiente tiene 100% de probabilidad de ocurrencia, lo cual es justamente lo que tratamos de salvar al usar la simulación Monte Carlo. Para aplicar un software a la simulación Monte Carlo se deben de seguir los siguientes pasos. 1. Es imprescindible, en primer lugar, construir el flujo de caja referenciando o linkeando las celdas aquellas sobre las cuales se aplicará la simulación. Luego, seleccionar las variables determinantes, es decir, aquellas que impactan con mayor efecto al proyecto, así como sus rangos de ocurrencia. En este paso, se debe elegir la distribución de probabilidades para cada una de las variables a iterar, indicando los valores límites cuando corresponda. El paso 3, finalmente se debe definir el nombre de la función a pronosticar. En nuestro caso, esa función va a ser casi siempre o siempre el valor actual neto. Para todo esto, habrá una serie de comandos que debemos ejecutar. Bien, vamos paso a paso. Con los datos del ejemplo usado para el método de Hertz que vimos en la clase pasada, seguiremos los pasos antes enumerados. En este primer paso, tomaremos el flujo de caja del ejemplo mencionado y las tres variables determinantes ya conocidas, precio,
costo variable y cantidades a producir y vender, las mismas que se iterarán en la simulación y veremos su impacto en el resultado del BAN. El segundo paso tiene que ver con la asignación de las distribuciones de probabilidades. Para asignar una distribución de probabilidades a cada una de las tres variables, se debe ubicar el cursor en la celda donde está el valor de la primera de ellas. En nuestro caso será la celda C1 de cantidades. Luego se seleccionará la función Insert Distribution del menú Monte Carlo y aparecerá un cuadro de diálogo tal como se muestra en la pantalla en este momento. Allí se elige el tipo de distribución de probabilidades. En nuestro caso haremos el uso de una distribución normal. Y a continuación, en el espacio llamado min o media, pondremos el valor de 1000 unidades originalmente previstas y además una desviación estándar de 100. El mismo procedimiento se sigue para el precio, donde también elegiremos una distribución normal, una desviación estándar de 20 y añadiremos como condición adicional que este precio no puede ser inferior a $170. En forma análoga se hará con el costo variable, donde se definirá una distribución normal, pero con un intervalo de más o menos 10 sobre el costo original estimado. En este tercer paso, se debe indicar la función o celda que vamos a pronosticar, que en nuestro caso siempre será el valor actual neto. Para ello, en el menú Monte Carlo, usaremos la función de Histogram and Charts Wizard, que nos mostrará un display en la pantalla, en el cual, como Step 1 o Paso 1, nos pide llenar en la casilla llamada Source Cell la salida del resultado de nuestro modelo. En este flujo, esa celda es la B21, pues es la que arroja el resultado del BAN o valor actual neto. A continuación, debemos elegir dónde quiero que aparezcan los resultados. Nosotros, por comodidad y porque se ve mejor, elegiremos que sean mostrados en una nueva hoja independiente. Luego debemos correr la simulación y esperar los resultados, que saldrán en una hoja nueva llamada Simulation Results, aunque primeramente debemos definir el número de iteraciones. El proceso Monte Carlo implica la repetición del modelo matemático básico, 500, 1000, 5000 o el número de veces que se desee, considerando en cada repetición una combinación de valores diferente para cada una de las variables claves de riesgo. En nuestro ejercicio pondremos un valor de 1000 iteraciones, lo cual tomará unos minutos en ejecutarse y luego veremos los resultados. Los valores actuales netos obtenidos tienen una probabilidad de ocurrencia igual a 1 sobre n, donde m es el número de simulaciones o repeticiones. En nuestro caso definimos ese valor como 1000. El modelo Monte Carlo simula los resultados que puede asumir el BAN de un proyecto mediante la asignación aleatoria de un valor a cada variable pertinente en el flujo de caja. La selección de valores aleatorios otorga la posibilidad de que, al aplicarlo repetidas veces a variables relevantes, se obtengan suficientes resultados de prueba para que se aproxime a la forma de distribución estimada. La simulación nos permite experimentar para observar los resultados que va mostrando el BAN, especialmente cuando existen dudas del comportamiento de más de una variable a la vez. Al finalizar las 1000 iteraciones en el RISC-AMP, que es el programa que estamos usando, se desplegará en la nueva hoja los resultados. Y en ella veremos un reporte de una serie de datos como las que se muestran a la izquierda de su pantalla y que contienen las estadísticas de la simulación,
así como un histograma y un gráfico correspondiente a la distribución percentil, que si la observamos de cerca indica una probabilidad de que con la información suministrada exista un 25% aproximadamente de escenarios donde el BAN puede ser negativo. Se sugiere que para una mejor comprensión de este ejercicio, usen o instalen el software Revamp, bajándolo de la página que está mostrada en unas láminas anteriores, carguen el programa en su Excel y hagan el ejercicio tal cual como lo hemos mencionado en esta presentación para que vean los resultados y ustedes puedan ver las bondades de obtener ya no un escenario único, sino una serie de escenarios que ayudarán sin duda a tomar mejores decisiones cuando se trata de evaluar proyectos. Bueno, una vez que hemos revisado el tema de los análisis probabilísticos, debemos retomar un tema que lo hemos dejado casi para el final. Me refiero al efecto de la inflación en los proyectos. En las láminas que veremos a continuación, nos vamos a enfocar en los problemas y efectos que produce la inflación en los flujos de caja. Asimismo, analizaremos las metodologías de trabajo correspondientes para una correcta evaluación de los proyectos. Iniciaremos dando una definición de inflación, la cual dice que es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda, sostenida durante un periodo de tiempo determinado. Los expertos económicos consideran que los aumentos generales de precios no pueden y la consiguiente devaluación de la moneda, aunque en el caso del Ecuador no se tiene esa posibilidad en forma directa, no deben considerarse como un fenómeno aislado, sino que la debemos considerar como una realidad inevitable. En periodos de inflación se suelen utilizar lo que se conoce como los índices de precios. Estos se usan para ajustar valores y obtener cifras homogéneas que reflejen la realidad y logren que la unidad monetaria de medida sea constante. Muchos autores piensan que no se debe considerar el efecto de la inflación en la elaboración de las proyecciones de los flujos de caja, ya que el crecimiento de los ingresos y los gastos se compensan. Es decir, que cuando la inflación afecta por igual a los cobros y a los pagos, su impacto se neutraliza. Sin embargo, existen motivos suficientes que aconsejan tener en cuenta la inflación. Por ejemplo, no todos los ingresos crecen a la misma tasa de inflación que todos los gastos. La mayoría de las veces, la tasa de descuento que se utiliza en el método de valoración incorpora la inflación y ello obliga a que los flujos de caja también se la consideren. Estos últimos conceptos vertidos nos llevan a otro, la existencia de los flujos y tasas en términos nominales o en términos reales. Expliquémonos mejor a qué va esto. Los flujos nominales o indexados significan flujos o tasas con el poder adquisitivo del momento en que ocurren o del momento en que se encuentran, es decir, contienen la inflación. En otras palabras, no se le ha eliminado la inflación o no se han deflactado. Por otro lado, tenemos a los flujos reales o deflactados, que significan flujos o tasas con el poder adquisitivo de hoy o del año base, es decir, el tiempo cero, es decir, no contienen la inflación y son equivalentes al año base. Para construir sobre lo que estamos mencionando, debemos acotar que matemáticamente la inflación se comporta de igual forma que el interés compuesto. Debemos en este punto remarcar que los flujos efectivos de las inversiones se estiman en valores nominales y no reales. Milton Friedman, a quien ven ahí en la gráfica con Arnold, el Terminator Schwarzenegger, fue un economista e intelectual estadounidense de origen judío, que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 76. Fue profesor de la Universidad de Chicago y uno de los fundadores de la famosa Escuela de Economía de Chicago, una escuela económica de economía clásica
muy famosa por ser la defensora del muy comentado libre mercado. Más allá de los conceptos académicos sobre la inflación, él hacía una analogía entre el alcoholismo y la inflación. Friedman explicaba que la inflación y el alcoholismo funcionaban de forma muy similar. Primero decía, cuando uno bebe alcohol o cuando se imprime dinero en exceso, los efectos positivos vienen primero. El alcohólico comienza a tener buen ánimo y al parecer la economía también, ya que cada ciudadano lleva a su bolsillo dinero más fácil que antes. El detalle es que al día siguiente el alcohólico amanece con chuchaqui. Los efectos negativos del alcohol lo han alcanzado. Sucede lo mismo con la impresión de dinero, ya que los trabajadores comienzan a darse cuenta que, aunque tienen más dinero en sus bolsillos, este les sirve para menos cada día. Lo más trágico es que la solución que muchas veces encuentra el alcohólico para parar con su malestar es volver a beber, aumentando así su malestar constantemente. De igual forma suele hacer el Estado, que ha provocado la inflación, que normalmente para luchar en contra del aumento de los precios, aumenta la masa monetaria para volver a crear la sensación en los trabajadores de tener más dinero. Aunque claro, continuarán empeorando las cosas. El problema de las soluciones sanas, como sería que el alcohólico deje de beber y el Estado deje de imprimir, es que los efectos positivos no vienen rápido. E incluso tales medidas suelen provocar malestares en el corto plazo, lo que hace que el Estado, como el alcohólico, prefieran la solución equivocada. Teniendo esa introducción, entonces podemos de entrada deducir que la inflación afecta a los proyectos y no de una buena manera. La inflación en los ingresos por ventas de un proyecto, aunque depende de la inflación general, que la llamaremos GT, también es influenciada por una serie de factores competitivos y puede ser, por lo tanto, mayor o menor que la inflación ambiental o general. La motivación del empresario es tener productos competitivos, por lo que en cierta forma sus esfuerzos competitivos ejercen una influencia controladora de la inflación general. Asimismo, la inflación en los costos de operación, que llamaremos HT, es función de la inflación ambiental o general. La calidad de la administración y de la eficiencia y composición de los proveedores. Corresponde entonces al empresario el esfuerzo de controlar y reducir los costos de operación. El empresario no puede controlar la inflación general, puesto que depende de factores macroeconómicos. En resumen, él puede controlar la inflación en sus ventas y costos a nivel de su empresa, pero es incapaz de influenciar el índice general de los precios propiciado por las políticas económicas de los gobiernos. La empresa en las situaciones descritas de inflación recibirá flujos de efectivo con valores reales unitarios cada vez menores, consecuencia del índice general de precios, inflación, y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Como mencionábamos, si los flujos de efectivo se estiman en valores nominales y no en valores reales, por lo tanto, para calcular el bando de una inversión o proyecto en términos reales, no es suficiente reconocer la importancia del valor del dinero en el tiempo, descontando los flujos a la tasa de rendimiento requerida, sino que además es necesario incluir un segundo factor de deflación debido al efecto de la inflación. Bajo esa premisa tenemos que RT, los retornos totales anuales, serán igual a la diferencia entre los ingresos anuales I sub T por la tasa F de inflación de los ingresos menos E sub T, que son los egresos totales, por la tasa H de inflación de los egresos. Aunque esta ecuación se aproxima a la vida real, para una persona que debe tomar decisiones sobre la conveniencia de un proyecto, resulta muy difícil pronosticar las diferentes tasas de inflación para cada año futuro. Por esta dificultad en la teoría y en la práctica de las inversiones, se simplifica esto usando una única tasa de inflación para todos los años, con lo que el valor actual neto de flujo de efectivo esperado dentro de T años
será representado por la igualdad. BAN es igual a la inversión inicial, A en negativo, más la sumatoria de todos los retornos anuales dividido para 1 más la tasa de descuento por 1 más la inflación general. Como se puede apreciar, la serie de flujos de efectivo que está expresada en términos reales se la ha deflactado o convertido en términos reales con esta ecuación o con esta propuesta. Para ilustrar el procedimiento, veamos este ejemplo de un proyecto de inversión. Un flujo de caja que muestra una inversión inicial de 80.000 y flujos posteriores positivos para los años 1, 2 y 3 de 40.000, 50.000 y 40.000 respectivamente. A una tasa de descuento del 15%, se descontaría, como sabemos, y lo hemos ya hecho varias veces. Siguiendo ese procedimiento, obtendríamos un BAN positivo de 18.920, con lo cual el proyecto es viable. No obstante, hasta ese momento no hemos considerado la inflación. Si esta fuera estimada en un 12% anual para los próximos 3 años, ahora tenemos que el valor actual neto es negativo de menos 17. Concluyendo, entonces vemos que una inversión aparentemente atractiva, con el efecto de la inflación, deja ya de serlo. Una conclusión primaria que podríamos obtener del ejemplo anterior es que cuando los ingresos y costos de un proyecto son afectados por la misma tasa inflacionaria, los retornos de los proyectos aumentan a medida que la inflación crece. Sin embargo, si busco la tasa interna de retorno real de un proyecto, también puedo observar un efecto, y este es que la inflación disminuye la tasa de rendimiento real. Obsérvese la fórmula para determinar la tasa real de retorno a partir de la tasa de rendimiento aparente y deflactada por la inflación. Lo que arroja es una reducción en su valor. En el ejemplo propuesto se puede ver que para una tasa aparente del 32% e inflación del 12%, la tasa real se ve disminuida hasta un 18%, y esto claramente afecta el criterio básico de la tasa interna de retorno, que dice: si la tasa interna de retorno es mayor que el costo de los fondos, entonces el proyecto debe llevarse a cabo. Por lo que al disminuir la TIR, tasa interna de retorno, la brecha que pueda haber con el costo de los fondos será menor. Bueno, y tenemos una pregunta. ¿Cuáles son las causas de la disminución de la tasa de rendimiento real? Hay que entender que algunos costos no son afectados por la inflación. Puntualmente nos referimos a las depreciaciones, los intereses de los préstamos y las amortizaciones, entre los más importantes. Estos costos, independientes de la inflación, tienen escudos fiscales constantes. Además, se debe tener presente que como las utilidades antes de impuestos tienden a aumentar con el aumento de la inflación, lo cual es lógico, pues están indexadas, entonces los impuestos sobre la renta totales también tienden a aumentar con la inflación, pero no solo en valores absolutos, sino como una proporción de las utilidades. Para entender con claridad el impuesto adicional generado por la inflación, podemos desarrollar un ejemplo. Consideremos el proyecto de inversión hipotético mostrado en la parte superior del slide. No tiene inflación y maneja una tasa de impuestos del 60%. ¿Qué sucedería con los retornos de este proyecto con una tasa de inflación anual promedio del 10% en los próximos 4 años? Para contestar esta pregunta, se calculan nuevamente los flujos del cuadro anteriormente mencionado, pero esta vez considerando la inflación del 10% en las ventas y costos de operación, y arroja el resultado mostrado en la mitad inferior de la lámina proyectada. En el cuadro que están viendo ahora se presentan los impactos de la inflación en los impuestos pagados al fisco y en los flujos efectivos netos del proyecto. De lo mostrado, ¿qué podemos observar?
que aunque el flujo de efectivo aumenta con la inflación a causa de rendimientos aparentemente mayores, el aumento de los impuestos es aún mayor. Este comportamiento obedece a que la depreciación no aumenta con la inflación, por lo tanto los impuestos aumentan en mayor proporción que el flujo de caja debido a la pérdida relativa de escudo fiscal. El efecto neto en la tasa impositiva real se estima comparando los impuestos deflatados con las utilidades antes de impuestos, tal como se muestra en el slide. El estudiante puede deducir del cuadro adjunto que la tasa impositiva real aumenta con el tiempo cuando se opera en un entorno inflacionario. Al aumentar la tasa impositiva real, se reducen relativamente los retornos o flujos anuales y a su vez se disminuye la tasa de rendimiento real del proyecto de inversión. Queda demostrado lo importante de tomar en cuenta la inflación al evaluar los flujos de inversión de un proyecto. Independiente de la moneda en que se encuentren compuestos dichos flujos, pues igualmente países con monedas fuertes sufren inflaciones que aunque menores igual van a impactar a los flujos. Bien, para dejar el trabajo planteado de esta clase, nos vamos a referir a un caso. El caso del que vamos a hablar a continuación es una situación que suele presentarse con bastante frecuencia en el mundo inmobiliario. Tal es la de dar valor a un terreno, pero asumiendo que sobre él se va a edificar un plan habitacional. El caso en resumen dice así. El Banco BNB está analizando financiar el desarrollo inmobiliario Ciudad Hacienda del Cortijo, localizada en un suburbio de las afueras de Guayaquil. Con este propósito necesita hacer una valoración del terreno en que Megacity, un desarrollador de buena reputación en la región, estaría construyendo el proyecto. El terreno serviría como garantía parcial del crédito que el Banco BNB estaría dando al desarrollador. La labor de avalúo del terreno ha sido encargada al ingeniero Emilio Mora, un perito evaluador con amplia experiencia en valoración de propiedades. El ingeniero Mora está interesado en tratar de valorar el terreno considerando el mayor y mejor uso que puede darse a la propiedad. Para ello, intenta estimar el valor presente neto, excluyendo el valor del terreno, que Megacity podría obtener del desarrollo contemplado. El valor atribuible al terreno sería equivalente a ese valor presente neto. Por los detalles, los invito a leer el texto subido en la plataforma y luego a resolverlo. Este caso pretende lograr los siguientes objetivos pedagógicos. Introducir la metodología de valoración de bienes inmuebles con base en el mayor y mejor uso que puede hacerse de ese bien mediante la técnica del BAM. Ejercitar la habilidad de valorar proyectos de desarrollo inmobiliario horizontal. Ilustrar el valor que las instituciones financieras pueden atribuir a una propiedad al momento de hipotecarla. Y entender la racionalidad de estructurar proyectos inmobiliarios en etapas. Las preguntas sugeridas para la preparación del caso deben atender así. ¿Cuál podría ser el valor atribuible al terreno en que se desarrollará Ciudad Hacienda del Cortijo si se asume que el valor puede ser aproximado por el valor presente neto del proyecto, excluyendo el valor de la propiedad? Si las ventas que Megacity estima tomaran más tiempo del estimado, ¿cómo podría eso afectar el valor atribuible al terreno de la pregunta anterior? Si fuera usted el gerente de crédito del banco, ¿aceptaría la valoración que Emilio Mora reporta? Si es verdad, ¿por qué? Y luego, aventúrese a preparar un análisis de sensibilidad con dos de las variables más importantes, o si tiene aún más confianza, haga un análisis Monte Carlo.
Para la resolución, sugiero leer el caso detenidamente, revíselo nuevamente con su grupo de trabajo, vea los anexos relativos al caso, elimine la información que crea que no aporta nada para obtener el valor buscado y debidamente argumentado. Simplifique la información a valores anuales. Recuerde siempre que tasas y plazos deben estar en concordancia. Y finalmente, prepare un par de escenarios con sensibilidades para saber qué podría pasar en caso de que su escenario base no se cumpla. Mucha suerte y adelante con la resolución.